La India, último ejemplo del fracaso de un Estado en la gestión de la pandemia, como vemos estos días en las perturbadoras imágenes que llegan desde el gigante asiático. El primer ministro indio Narendra Modi creía hasta hace poco que su país había alcanzado la inmunidad de rebaño y por tanto superado la pandemia. Pero mientras la India se convertía en uno de los grandes exportadores de vacunas contra la COVID-19, el plan de inmunización en el segundo país más poblado del mundo no terminaba de arrancar y el mismo gobierno llamaba a la gente a concurrir a multitudinarias reuniones religiosas y de campañas electorales. El resultado, mientras las muertes por COVID-19 se reducen en buena parte del mundo, la India bate a diario récords de decesos. Europa y Estados Unidos ya han enviado ayuda al país, conscientes del peligro de la nueva mutación india del virus y de que la India está ahora administrando más vacunas de las que produce, lo que va a mermar su excedente disponible para la exportación al resto del mundo. La India volvió a batir en las últimas 24 horas un nuevo récord de contagios diarios por coronavirus, 385.000 infecciones en una sola jornada. Las autoridades sanitarias temen que una nueva variante esté en parte detrás del aumento desbocado de contagios. Esta variante, conocida como B1617, se identificó por primera vez en el otoño boreal del año pasado, más o menos a la vez que la variante del Reino Unido. Pero lo que preocupa ahora son las mutaciones de la variante que ya se están extendiendo por amplias partes de la India y del mundo. La Organización Mundial de la Salud asegura que se necesitan más estudios de manera urgente. Mientras tanto, la variante india ya ha sido detectada en 17 países como Alemania, Francia o Estados Unidos. Y ante este panorama, el titular de la biotecnológica alemana detrás de la vacuna de Pfizer quiso enviar un mensaje tranquilizador sobre la eficacia de su preparado contra las nuevas variantes. Escuchemos. Hemos estudiado más de 30 variantes hasta el momento en el laboratorio y vemos que nuestra vacuna funciona igual de bien contra casi todas. Contra alguna variante genera menos respuesta inmunitaria, como es el caso de la sudafricana, pero sigue siendo una respuesta suficiente. Ahora hemos recibido datos desde Israel de la variante británica, que es la más extendida en el mundo. Y nuestra efectividad es del 97%, mayor incluso que contra la variante original de Wuhan. Hemos probado la variante brasileña y seguimos probando la variante india, pero esta última tiene mutaciones que ya hemos investigado y contra las que nuestra vacuna sí es efectiva. Era el presidente de BioNTech confirmando la eficacia de su vacuna contra las mutaciones. Y no es por desconfiar, pero sí contamos con una eminencia como la doctora Eugenia Corrales, que nos escucha desde San José de Costa Rica. Qué mejor que confirmarlo con ella. Doctora, muy buenas. ¿Qué se sabe de la eficacia de las vacunas disponibles contra las variantes del nuevo coronavirus? Bueno, primero, gracias por la invitación. Lo que se sabe hasta ahora es que cuando se prueban en el laboratorio con sueros, ya sea de personas vacunadas o de personas que han pasado la infección, pues en algunas variantes, en algunos casos sí disminuye un poco el poder de esos anticuerpos para disminuir la infección del virus. O sea, hay una disminución leve, pero no preocupante. El asunto es que hay otro lado de la respuesta inmune, que es la celular, que hasta ahora en todos los estudios ha demostrado ser efectiva contra todas las variantes y en realidad casi que todas las vacunas están haciendo ese mismo efecto, pero además de eso hemos visto en ciertos países donde se están llevando ya las vacunaciones o se llevaron a cabo ensayos de la fase 3 donde ya circulaban algunas de estas variantes con algunas de las mutaciones que estaban incluidas en la variante de India y vemos una gran efectividad de las vacunas. Entonces, pues confirmo que no hay que preocuparse, pero sí es un asunto que hay que tener en la mira de que pueden salir variantes que se escapen de la respuesta inmune. Perfectamente. En el caso concreto de la India, doctora, India acaba de confirmar que por lo menos retrasa el envío de cientos de miles de dosis de su vacuna Covishield que estaban comprometidas para América Latina. ¿Qué va a pasar entonces con los cientos de miles de personas en nuestra región que ya recibieron la primera dosis de Covishield precisamente?
Sí, esto es preocupante desde el punto de vista de la esperanza que tenemos de salir de la pandemia gracias a la vacunación, pero desde el punto de vista inmunológico, o sea, desde el punto de vista del efecto real que tiene la vacuna en la persona, si se extiende un poco más la segunda dosis, pues no hay un gran descalabre en esa respuesta inmune. El asunto es que solo teniendo una dosis podría ser que uno no llegue a tener el ansiada protección, que es la que se reporta en los ensayos y en lo que se lleva hasta ahora en la vacunación en otros países, y por lo tanto se pone en vulnerabilidad a esta población que solo va a tener una dosis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, que hay que reforzar todas las medidas para evitar contagiarse, pero también hay algunos estudios actuales, sobre todo en Escocia y en Inglaterra, donde dicen que ya con una dosis uno llega a obtener como un 70% de la protección contra la severidad y la mortalidad. Entonces, está uno como por protegido, pero tiene que seguir y fomentar más las medidas de prevención para no infectarse entre esas dos dosis. Ahora, doctora, llama la atención que tantas mutaciones brasileña, británica, sudafricana, ahora la India, provengan de países donde el gobierno tuvo una actitud cercana al negacionismo, al menos al principio de la pandemia. ¿Usted ve una relación entre el liderazgo político y la aparición de variantes de la COVID-19? Bueno, es una relación indirecta, un mal liderazgo político, una apertura descontrolada, una apertura prematura o darse licencia a que personas, por ejemplo, tengan aglomeraciones masivas como las que hubo en India por actividades religiosas como el Kumbh Mela o por actividades políticas, o el no dar mensajes claros, lo que fomenta es que las personas no sigan estos consejos para mitigar la transmisión, y entonces indirectamente pues aumenta la transmisión, y al aumentar la transmisión aumenta la probabilidad de que el virus mute, y si el virus muta pues pueden salir algunas de estas variantes. Entonces lo preocupante en realidad es que debido a un fallo político y en control, indirectamente pues estamos prolongando una pandemia que ya estaríamos deseando que termine. Doctora, brevemente, ¿nos puede decir qué pueden hacer los países para protegerse de las nuevas variantes que van apareciendo? Bueno, muchos países lo que han decidido es cerrar fronteras a estos países, por ejemplo, pongámoslo como India, dicen no aceptamos ningún ingreso de ninguna persona de India, o lo que están haciendo otros países es obligando a estas personas a realizar una cuarentena obligatoria y hacer un testeo al salir de esa cuarentena para asegurarse que la persona no tenga alguna de estas variantes. Sin embargo, estamos cometiendo prácticamente el mismo error que cometimos en febrero del año pasado, cuando creíamos que cerrar las fronteras nos iban a evitar el ingreso del virus original que originó la pandemia, y estamos viendo que tal vez es una medida mejor hacer estas cuarentenas obligatorias. Doctora Eugenia Corrales, muchas gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La pandemia ha afectado muchos aspectos de la vida, incluyendo los matrimonios forzados en la India. La vida es dura en el sur de Níger. Olavisi y Yaminata sueñan con un futuro mejor. Pero en demasiadas ocasiones, los sueños de las niñas se truncan. Una de nuestras amigas fue víctima de un matrimonio forzoso. Las familias lo arreglaron sin su consentimiento. Estaba muy triste. Dejó de comer y perdió peso. La amiga no quiere hablar con nosotros. Solo le traería más problemas. Cuando vino a vernos, le dijimos que se negara, pero nuestras tradiciones no nos permiten contravenir la voluntad de nuestros mayores. En Níger, la mayoría de las mujeres dependen económicamente de sus maridos. La pandemia produjo aquí también un aumento del desempleo, lo que alimentó la violencia de género en muchos hogares.
Se lo confirmarán 6 de cada 6 personas. Esta sociedad cree que el marido tiene derecho, iba a decir abusar, pero la palabra es agredir. Usar la fuerza si no consiguen que sus esposas hagan lo que ellos quieren. No es raro que las chicas forzadas a casarse se fuguen y se quiten la vida. La educación es la mejor protección contra el matrimonio forzoso. Cuanto más tiempo esté una chica en el colegio, más tarde se casará. Cuanto más aprenda, más posibilidades tendrá de conseguir un empleo decente. Con la pandemia, muchos niños no pueden ir a la escuela o completar su educación. Aumenta el número de los que abandonan los estudios. Cuando tienes hogares en los que lo más urgente es ocuparse de cuestiones vitales, de las necesidades básicas de las familias y los niños, estas circunstancias se agravan aún más con un fenómeno como el que vivimos. En todo el mundo, el número de matrimonios infantiles creció durante la pandemia. Sonihida vive en un campo de refugiados en Bangladesh. Tiene 15 años, su marido 73. Está embarazada y eso es peligroso. Si miras las cifras de mortalidad maternal en este país, una buena parte ocurre cuando las madres son así de jóvenes. De vuelta en Níger, Olavisi y Aminata tuvieron suficiente valor para intervenir. Buscamos ayuda del Comité de Protección de los Niños, que fueron a ver a los padres antes del matrimonio y consiguieron que echaran todo atrás. Nuestra amiga ha vuelto a estudiar para su gran alegría. Suficiente coronavirus por un rato. Hasta la próxima.